Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos al primer seminario de inspiración ministerial 2019, Camojá Grande, la democracia, Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. Así que estamos en el corazón de Centroamérica, enviando un mensaje de bendición a todos nuestros queridos televidentes de Canal Peniel y a todo el mundo por medio de la red social Facebook. Anoche tuvimos las primeras dos clases. En la primera hora estuvimos hablando del Evangelio del asombroso Cristo, ¿verdad? Y en la segunda hora estuvimos hablando de la magnificencia de su humildad. Hoy vamos a estudiar la tercera clase que se titula La magnificencia de su reino. En sus bosquejos serán las páginas 9, 10, 11 y 12. Son 4 páginas de bosquejo. Por lo que usted entenderá, mi amado hermano, que esta lección es bastante amplia. Va a ser un reto para mí presentarla en una hora. También quiero aclarar a todos ustedes y también a la audiencia de Canal Peniel que todo este seminario, las 2 lecciones, ha sido elaborado por nuestro querido hermano Jorge Schulz. Así que a mí solamente me queda el privilegio de presentar estas lecciones. Bueno, entonces con sus manuales preparados, con sus bosquejos preparados, con sus Biblias listas, ágiles para ser abiertas y ser leída en su momento, vamos a dar inicio a la tercera clase de este seminario titulada La magnificencia de su reino. Se cuenta que años atrás, cuando Alfonso era rey de España, le gustaba viajar disfrazado para que nadie le conociera. Una vez el rey Alfonso se alojó en un hotel bajo otro nombre, para que así nadie estuviese ni molestándole ni amenazándole. A la mañana siguiente, él pidió a una de las empleadas que le proporcionara un espejo para que pudiera afeitarse. Al entregarle el espejo, la empleada le dijo: «Usted no es un viajero común y corriente, ¿verdad?» «¿Por qué preguntas?», le dijo el rey Alfonso. No sé, respondió ella, pero usted parece diferente. Tal vez usted es de la corte real de Madrid. Tienes razón, contestó su majestad. Yo lo sabía, exclamó ella. Tal vez, dijo la empleada, usted trabaja para el mismo rey. Eso es cierto, respondió Alfonso. ¿Y qué trabajos hace usted para el rey? Oh, varias cosas, le dice. En este momento, por ejemplo, le estoy afeitando. ¿Qué le parece? En este momento le estoy afeitando. Porque él era el rey Alfonso. La empleada no le había conocido, pero él era el rey Alfonso que se estaba afeitando. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, muchos lo vieron y lo escucharon sin darse cuenta que había llegado el rey. Ahora, vamos a considerar el tema de la magnificencia de su reino en diferentes aspectos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la centralidad del reino. En Marcos 1, 14 y 15
Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La frase el reino de Dios aparece 15 veces en el evangelio de Marcos y fue el mensaje principal de Cristo. Fue la primera cosa que él habló y también la última. Y constantemente le escuchamos hablar del reino de Dios. Esta frase aparece en sus sermones, parábolas y también en sus profecías. Su vida entera fue una demostración de ese reino que se había manifestado en este mundo. El concepto de Dios, de reino de Dios, surge primero en Génesis. En la creación, Dios estableció su reino en este mundo por medio del hombre. El ser humano fue puesto para gobernar en nombre de Dios y llevar a cabo su voluntad en este mundo. Uno de los versículos principales en toda la Biblia es Génesis 1:28, donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este versículo nosotros encontramos el plan de Dios para el planeta. Bajo el reinado de Dios este mundo fue un paraíso bellísimo. El ser humano fue creado para relacionarse con Dios. Es el único ser que tiene una relación de amistad, de intimidad con el Creador. El ser humano fue creado para reflejar la imagen de Dios. La imagen de Dios dice que fue derramada sobre el ser humano y sobre ninguna otra criatura de la creación. El ser humano fue creado para reproducir esa imagen multiplicándose, llenando a los confines de la tierra con generaciones que lleven la bendición, que lleven la imagen y la semejanza de Dios. Y el ser humano fue creado para reinar en la tierra como representante de Dios. Adán y Eva fueron puestos sobre la creación como los virreyes de Dios, los representantes legítimos, los representantes autorizados por parte de Dios. Pero un día Adán y Eva dijeron, no queremos ser gobernados por Dios. Y el pecado se introdujo. El paraíso fue perdido y el reino de las tinieblas se estableció en este planeta. El pecado trajo a este planeta consecuencias espirituales. En el momento en que Adán pecó, fue separado de Dios. Fue alienado de Dios y quedó bajo la influencia demoníaca. Por eso Pablo a los Efesios le decía que ellos eran hijos del Dios de este siglo. Estaban bajo su gobierno, su reinado, su influencia. El pecado trajo consecuencias físicas. Desde el momento que Adán pecó, empezaron a morir físicamente, empezaron a contraer enfermedades, empezaron a nacer generaciones con discapacidades y debilidades. El pecado también afectó socialmente a la humanidad. Las relaciones empezaron a andar mal. Surgieron del corazón de los seres humanos odio, conflicto, guerras, maldad, injusticias, etcétera. Ya tenemos nosotros en la segunda generación a un criminal, a un asesino. Caín, lleno de celos, arremete contra su hermano y lo mata. Desde ahí, desde la segunda generación de seres humanos, tenemos las consecuencias terribles del pecado. Todas las relaciones fueron trastornadas.
También tenemos consecuencia de muerte. Una muerte que se convirtió en un imperio, según Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Significa que fueron separados de Dios. La muerte significa separación violenta. Pero también empezaron a morir físicamente. Claro, no cayeron muertos en el instante como cayó en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira, pero empezaron a morir. Sus células empezaron a morir. Adán tardó 930 años en morir, pero finalmente murió. Así que ambas muertes fueron traídas al ser humano por causa del pecado. Y también la misma naturaleza sufrió un trastorno, fue maldecida por el pecado. Y a partir del pecado de Adán y Eva comenzaron los desastres naturales, los arbustos comenzaron a desarrollar espinas, sequías, empezó toda la naturaleza a ser trastornada por causa del pecado. El tema central de la Biblia es el restablecimiento del reino de Dios en este mundo. Dios se propuso redimir y reconquistar su creación. Y Cristo vino precisamente con el propósito de restaurar el reino de Dios en este mundo. Su primer mensaje fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Imagínense, ese fue el primer mensaje de Jesús registrado en Marcos 1, versículo 15. ¿En qué consiste este reino? ¿Qué quería decir Jesús con la frase el reino de Dios? Tenemos una pauta ahí en el Padre Nuestro. Tal vez usted conoce esta oración desde la niñez. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el cielo y la tierra? Pues según este versículo podemos entender que en el cielo se hace la voluntad de Dios y en la tierra no. Entonces, ¿qué debemos pedir? ¿En qué consiste pedir que venga el reino de Dios? El reino es donde se lleva a cabo la voluntad de Dios. El reino de Dios significa Dios gobernando la vida del ser humano y llevándole a una vida de rectitud, amor y bendición. En segundo lugar, estudiemos la manifestación del reino en Cristo. Cristo vino a restaurar el propósito original de Dios para la humanidad y el mundo. Uno de los títulos con el que se llamaba a César, el emperador romano, era Hijo de Dios. En todo caso, deberíamos ponerlo con H minúscula. Pero según Marcos, el legítimo Hijo de Dios, con mayúscula, fue Jesucristo. Y Jesucristo, cuando vino, comenzó a destruir las obras del diablo en todas las áreas. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Miremos, por ejemplo, las consecuencias del pecado, en el área espiritual. Cristo mostró poder sobre Satanás y el pecado. En el área física, Cristo mostró poder sobre las enfermedades. En el área social, en las relaciones sociales, Cristo restableció relaciones rotas, relaciones enfermizas. En el área de la muerte, Cristo venció la muerte, la conquistó, la absorbió, dijo Pablo. Y en el área de la naturaleza,
Cristo también mostró su poder, su autoridad sobre la naturaleza. Lo que Dios dio a Adán y a Eva, y que estos se dieron a su vez a Satanás, Cristo vino a restaurarlo, a reconquistarlo, a redimirlo. Y de eso trata esta lección, de cómo el Señor Jesucristo vino a restablecer el reino de Dios en este mundo. Cristo mostró poder para derrotar a Satanás. ¿Saben ustedes que ningún otro evangelista señala tanto el poder de Cristo sobre Satanás como Marcos? Tenemos varios incidentes, capítulo 1, versículos 23 al 27. En medio de una reunión en la sinagoga, un espíritu maligno se manifestó y ahí empezó la gente a tener terror de los demonios. Pero aquí tenemos a Jesús, a quien los demonios le tienen terror. Dice en el versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen? Tenemos también en el capítulo 7 una mujer que ruega a Jesús que echara un demonio de su hija, y Cristo concede su petición y hace el milagro, aunque fue un milagro realizado a distancia. Dice en el capítulo 7 y el versículo 29, entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué les parece? Su autoridad sobre los demonios fue completa, fue absoluta. Él no necesitó llegar donde estaba la hija endemoniada, sino simple y sencillamente vio la fe de esta mujer y le dijo: por esta tu fe, por tu palabra, el demonio ha salido de tu hija. Marcos capítulo 3 y versículo 27 dice, 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Marcos presenta a Jesús, y Jesús presenta el mundo como un gran palacio con muchas habitaciones. Este palacio ha caído bajo el control de un hombre fuerte, Satanás, que cuida sus bienes con mano férrea. Entonces el mundo es como un edificio con muchas habitaciones, y cada habitación está llena de la autoridad de Satanás, el hombre fuerte, el hombre que maneja el edificio con una mano dura, con una mano férrea. Nadie puede librarse de su poder. No hay ser humano sobre esta tierra que pueda librarse de este hombre fuerte. Pero aquí viene Jesús, que es uno más fuerte, y saquea la casa de este hombre fuerte. Y es nada más y nada menos que Jesús dando libertad a los cautivos por Satanás. Ese es Jesucristo, liberando habitación por habitación, vida por vida, salud, familia por familia, comunidad por comunidad, arrebatando el dominio de este hombre fuerte. Las obras de Jesús demuestran que el reino de las tinieblas está bajo ataque por un poder sobrenatural e invencible: el poder del reino de Dios. Mateo 12:28, Jesús dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, la venida del reino significa la derrota de los poderes demoníacos. La presencia de Jesús significa el inicio de la derrota de los poderes demoníacos. Jesús viene a arrebatar habitación por habitación, a liberar habitación por habitación, este edificio llamado mundo, controlado por un hombre fuerte que dirige esta humanidad con mano férrea. Ese es el reino de Dios. Jesús también mostró el poder sobre el pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Marcos capítulo 2 descuelgan a un paralítico por el techo y Jesús le sanó de su parálisis? Es decir, sanó su cuerpo, pero también le perdonó sus pecados. Jesús afirmó tener potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso lo leemos en el capítulo 2 y el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, Jesús tiene autoridad para sanar el cuerpo de este paralítico y tiene autoridad para sanar el alma de este paralítico. También Jesús tiene poder sobre las enfermedades. En Isaías capítulo 53 se dice, Isaías 53, versículos 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Evangelio de Marcos encontramos 8 casos específicos de sanidad. En capítulo 1, versículos 30 y 31, leemos sobre la sanidad de la suegra de Pedro. Corrió la noticia y pronto las multitudes, si Dios había sanado a la suegra de Pedro, muchos querían ser sanados también. En Marcos 1, 32 al 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es decir, que sus prodigios se multiplicaron sobremanera. Leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. No había enfermo que Jesús no pudiera sanar. No había enfermedad. Ningún enfermo regresó a su casa, a su comunidad, frustrado, decepcionado por Jesús. Jesús sanó absolutamente todas los tipos de enfermedades que habían en ese tiempo. Una vez, cuando Cristo iba por el camino, vino por detrás una mujer con una hemorragia que había dejado perplejos a los mejores médicos de su tiempo. 12 años padeciendo de médicos, y cada médico creía poder sanarla y ninguno la pudo sanar. Y esta mujer, totalmente desahuciada por los médicos, por su religión, por su familia, vino por detrás y tocó su manto.
Y dice la Escritura que esta mujer fue sana ipso facto. Ipso facto significa en el instante, en el momento. ¿Qué les parece a ustedes que esta mujer extiende la mano por en medio de la gente, temblorosa, completamente enclenque, y cuando tocó el manto de Jesús quedó sana instantáneamente? Se fue la enfermedad, no quedó rastro de ella. Fíjense, este caso fue tan difícil. Sin embargo, para Jesús no requirió ningún esfuerzo especial. Basta que le toque, dijo ella, y seré sana. Y eso pasó, no fue más. Con qué facilidad Él resuelve los casos más difíciles. Su poder para sanar no tiene fronteras, no tiene límites. Su gracia es superabundante. En su presencia las enfermedades huyen. Su poder para sanar no tiene límites. A veces sanaba tocando a la persona, a veces simplemente con una palabra, a veces sanaba a distancia. Cristo no solo sanaba, sino que dio poder también a sus apóstoles para hacer lo mismo. Cuando leemos en Marcos capítulo 6 y el versículo 13, dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que el Señor Jesucristo tenía autoridad para sanar cualquier enfermedad y tenía autoridad para delegar a sus apóstoles la autoridad de sanar. El reino de Dios estaba en este mundo, estaba en esta tierra. Pero también Jesús tenía el poder para restaurar relaciones interpersonales, rotas, lastimadas, enfermizas. Porque Cristo vino para restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Y esto tiene que ver con la manera en que nos relacionamos como personas. En su reino surge una nueva comunidad de hermanos. Él derribó las barreras sociales. ¿Saben ustedes que en Israel existía mucha discriminación contra ciertos grupos? ¿Verdad? Por ejemplo, los samaritanos eran despreciados. La misma samaritana en Juan 4 dijo: tú sabes que entre judíos y samaritanos no hay química, no hay trato. Los gentiles eran considerados perros, el animal más despreciable para la comunidad judía de ese tiempo. Las mujeres eran tratadas como esclavas y como niñas, como hijas. Nunca superaban ese estatus de hijas o de esclavas. Los que no respetaban las costumbres judaicas se les llamaba pecadores. Y en este ámbito tan prejuicioso aparece Jesús. Y aún los enemigos de Jesús tienen que admitir que Él mostraba amor por todos. En los capítulos 12 al 14, el capítulo 12, leamos por favor, versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los mismos enemigos, los mismos detractores de Jesús reconocen que Jesús no hacía acepción de personas. Que samaritanos, gentiles, mujeres y pecadores y publicanos tenían su atención.
tenía en su amor. Cuando Cristo murió en la cruz, mientras los judíos se burlaban, hubo uno que le reconoció como hijo de Dios. Y este era un centurión romano, un gentil. Marcos comenta también que el endemoniado gadareno, este no era judío, era un extranjero. Estaba al otro lado del mar de Genesaret, allí en la región de Gadara, porque entre los judíos no se dedicaban a la crianza de los cerdos. Era una profesión inmunda, el animal era inmundo para los judíos. ¿Quién en Israel iba a criar cerdos si nadie lo iba a comer? Pero Jesús hizo el viaje, atravesó el mar para llegar a la región y sanar a ese endemoniado gadareno. La mujer sirofenicia que vino y le pidió al Señor la sanidad de su hija, y Jesús alabó su fe. Wow, le dijo, no he visto fe como la de esta mujer, ni en Israel. Un soldado romano dio testimonio de que Jesús era el Mesías en la cruz. Y Marcos lo que quiere es mostrarnos que en el reino todos son aceptados, que el reino de Dios invade el ámbito gentil. De hecho, ese fue el deseo de Dios siempre para el pueblo de Israel, que Israel recibiera la luz de Dios, pero que la irradiara, la reflejara a todo el mundo. Ese era el propósito, uno de los propósitos por el cual Dios escogió a Israel. Jesús dio una nueva dignidad a la mujer. Dijimos que en el judaísmo ellas eran esclavas de sus maridos, eran menospreciadas, subyugadas y excluidas de la vida pública. Ellas no podían entrar a todas las reuniones donde podían asistir los varones. Sin embargo, Cristo levantó a la mujer a un nuevo nivel de respeto. Leamos el capítulo 15 y el verso 41. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La mujer en el reino de Dios, la mujer en la comunidad de Jesús gozó de respeto. Su voz era oída y respetada en el grupo, en la comunidad del reino. Su primer milagro de sanidad en Marcos fue una mujer, precisamente la suegra de Pedro. Él se atrevía a hablar con mujeres en público. Leamos Marcos 5:34. Parece que eso no era ninguna señal buena, era una mala reputación, una mala idea platicar con las mujeres en público. Versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. También él escogió como testigo de su resurrección a una mujer. Esto es muy interesante, hermanos. Leamos Marcos capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué le parece? Jesús le dio el privilegio a una mujer para ser la primer testigo de su resurrección. ¿Y por qué creen ustedes esto? Porque una mujer, el testimonio de una mujer no era válido en un juicio. La mujer era tan subestimada, tan menospreciada, que su testimonio no era válido en un juicio. Y Jesús,
para vindicar la dignidad, la respetabilidad y la confianza de la mujer, le dio a una mujer la primicia. Fue una mujer la que por primera vez vio al Mesías resucitado. Él se unió con gentes de muchas diferencias sociales. En el grupo de los 12 que él formó, que fueron sus apóstoles, tenemos por ejemplo a Mateo, un ex recaudador de impuestos, un publicano. Estos publicanos que trabajaban para los romanos fueron considerados traidores a la patria, en especial por otro grupo de nacionalistas y guerrilleros llamados los celotes. Los celotes eran un grupo de guerrilleros nacionalistas que tomaron juramento de llegar hasta el crimen y el asesinato a fin de liberar a su patria del yugo extranjero. ¿Y qué les parece a ustedes que en el grupo de los 12 había un tal Simón, el celote, y había un tal Mateo, el publicano? En el reino de Cristo, estos enemigos acérrimos fueron reconciliados y caminaron juntos como hermanos. Si Simón no hubiese sido reconciliado por Cristo, restablecido por Cristo, hubiese matado a Mateo, lo hubiese asesinado. Pero Simón el celote y Mateo el publicano se sentaron a la mesa de la comunión en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Cristo vino para restablecer esas relaciones rotas, lastimadas, enfermizas. Cuando cristianos comienzan a vivir en amor, el reino de Dios se deja ver. Cristo dijo claramente: cuando seamos perfectos en unidad, va a ser algo que impacte al mundo y ellos van a verse obligados a creer que el mensaje de Cristo es verdad. ¿Qué les parece? No habían sido las estructuras, no habían sido los edificios los que demuestran a los incrédulos que somos el reino de Dios presente en este mundo, en esta generación. Había sido la unidad entre nosotros. Ese es el mejor mensaje evangelístico. Cristo prestó mucha atención a la gente marginada y desventajada. Aquellos intocables, Jesús los tocaba. Aquellos poco amables, Jesús los amaba. Y aquellos rechazados, Jesús los recibía. Una vez, cuando un mendigo reclamaba a gritos la atención de Jesús, todos intentaron callarlo. Esa historia se registra en Marcos capítulo 10, la historia de Bartimeo. Pero nadie le daba importancia a este mendigo andrajoso y ciego. Pero vamos a esa porción, capítulo 10, versículo 49, donde dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Noten ustedes este detalle. Jesús no le llamó a Bartimeo personalmente. Jesús mandó que otros le llamaran. Porque Jesús quería que la gente aprendiera a darle importancia aún a las palabras de un mendigo. Porque los que antes le gritaron a Bartimeo: cállate, ahora tendrían que decirle: levántate, te llama. Ellos cobraron interés en el hombre porque Jesús estaba interesado en él. Es decir, mis amados hermanos, que en el reino de Dios toda persona tiene un valor infinito.
toda persona es importante. Toda persona cuenta. Cristo resaltó el valor infinito de las personas. En el reino de Cristo todo ser humano tiene valor, no importa su nivel social, no importa su situación económica, no importa su situación de salud. Una persona vale más que todo el mundo. Y eso lo dice Marcos capítulo 8 y versículo 36. La Escritura dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? El alma de cada ser humano vale más que el mundo entero. Así es el reino de Dios. Cristo mostró su poder sobre la muerte. La Biblia habla de que la muerte es como un imperio. Es un imperio gobernado por Satanás. Y ese imperio ha sufrido una derrota cuando vino Jesucristo. En los evangelios se mencionan 3 milagros de resurrección. Una niña, un joven y un hombre llamado Lázaro. En primer lugar, la niña, la hija de Lázaro, llevaba minutos o tal vez una hora de haber muerto. Y Jesús la resucita, la levanta de su lecho de muerte. En segundo lugar, en una aldea llamada Naín, llevaban a un joven muerto, llevaba un día muerto. Y era el hijo de una viuda. Y Jesús se acerca al féretro y resucita a este muchacho. Pero ¿saben ustedes que en la imaginería judía había la idea de que una persona que fallecía, su espíritu salía de él y permanecía por 3 días divagando en los lugares que frecuentaba esta persona durante su vida? Así que la resurrección de la hija de Jairo y la resurrección del hijo de la viuda no contaban verdaderamente. Porque volver a la vida antes del 3er día todavía era factible, era posible para los judíos. Entonces Jesús realiza una 3ª resurrección a su amigo Lázaro, quien yace 4 días en la tumba, quien ya su cuerpo hiede. Así que para ningún judío no hay ninguna duda que Lázaro ha muerto. Y viene Jesús y con autoridad le dice: Lázaro, levántate y ven fuera. Y Lázaro se levanta. Sus vendas estaban nauseabundas, pero él estaba sano. Y es interesante, si nosotros pudiésemos estudiar detenidamente este pasaje, cómo muchos creyeron. Y fue, por así decir, la espoleta que desató la ira y el plan de los judíos para asesinar a Cristo. Esto es insoportable. La resurrección de Lázaro marcó el final del ministerio de Jesús. Porque dicen, todo el mundo se va tras él. Estas resurrecciones confirman el establecimiento del reino de Dios y la derrota del enemigo final, la muerte. Como Pablo dijo, en Cristo todos serán vivificados, sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 22 y versículo 54. El reino de Dios es donde la muerte es vencida y la vida triunfa. Así que Jesús también mostró su poder sobre la naturaleza, y aquí hay muchos pasajes que pudiéramos examinar.
Marcos nos habla cómo Jesús, estando en el desierto, venció a las fieras salvajes. Capítulo 1, versículo 13. Calmó el mar. Capítulo 4, versículo 39. Multiplicó los panes, 5 panes de cebada y 2 peces. Se convirtieron en comida abundante para aproximadamente unas 10,000 personas. Oiga, ¿quién entiende las matemáticas del reino de Dios? Un pan es para una persona, 5 panes es para 10,000 personas. Así es el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes le dan la honra y la gloria al Señor? Cristo caminó sobre las aguas. Capítulo 6, versículo 49. Cristo montó un asno que nunca había sido amansado. Capítulo 11 y versículo 7. Y ustedes podrán decir, ¿cómo le hizo? Muy sencillo. Jesús hizo al asno. Jesús hizo al asno. El asno tuvo el privilegio de llevar sobre sus lomos a su Creador. Y Jesús secó una higuera con solo una palabra. ¿Qué les parece? ¿Qué autoridad sobre la naturaleza? Esto lo vemos en el capítulo 11 y versículo 14. Personalmente creo que la autoridad que Dios le dio a Adán como Señor y Rey de la creación significaba que los animales y la creación estaban bajo su mando. Así que vamos a hacer un diagrama aquí. No sé si tenemos el diagrama en la pantalla. Examinemos este diagrama. Tenemos a Dios arriba y tenemos a la creación abajo de color verde. Muy bien. El último acto creador de Dios fue el ser humano. Lo creó el día viernes. Y yo especularía que el viernes en la tarde. Porque toda la creación Dios la hizo para el hombre y no al revés. El plan de Dios era hacer todas las cosas. El cielo, la tierra, las estrellas, el firmamento. Y luego poner sobre la tierra las aguas, los continentes. Y luego hacer que la tierra germine sus semillas y todo el reino vegetal. Y luego los peces en los ríos, lagunas y mares. Y luego las aves surcando los cielos. Y luego las bestias caminando, corriendo sobre la corteza terrestre. Y al fin pone al hombre. Y al hombre, dice Dios, le da su imagen y semejanza para gobernar la creación. Capítulo 1, versículo 28. Todos esos verbos son verbos señoriales. Dios quería que Adán ejerciera dominio, regiera la creación, ejerciera autoridad, potestad, señorío. Era su representante, era su virrey, era su misionero, era su sacerdote, era su mayordomo, era su administrador. Dios le dio toda la autoridad al hombre sobre todas las cosas que él había creado. Todo le obedecía a Adán. Él era el rey, tenía autoridad porque estaba completamente sujeto a la autoridad de Dios. Él se sometía a Dios y toda la creación se sometía a él. Cuando Adán salió de debajo de la autoridad de Dios, entonces perdió su autoridad. Él dejó de obedecer a Dios y la creación dejó de obedecerle a él. Y ahora corremos peligro de fieras, serpientes, tempestades, inundaciones, terremotos, sequías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios
mejor dicho, porque Adán dejó de obedecer a Dios, entonces la creación dejó de obedecerle a Adán. Pero ahora aquí había alguien perfectamente sometido a la voluntad de su Padre. ¿Y de quién hablamos? De Jesús. Y la creación se sometía perfectamente a Él. La creación le obedecía a Jesús no porque era Dios, sino por su perfecta sumisión a la voluntad de Dios como hombre. Jesús ejercía la autoridad que Adán había perdido. Jesús tenía autoridad porque Él mismo estaba bajo autoridad. Según los profetas, en la era mesiánica habría una restauración de la naturaleza, y eso lo leemos en el capítulo 11 de Isaías, capítulo 65, y también lo leemos en Oseas, capítulo 2. El mundo natural sería librado de la maldición. Por la desobediencia de un hombre, el paraíso fue perdido. Por la perfecta obediencia de otro hombre, Jesucristo, el paraíso fue recuperado. Y un día, cuando Él volverá, su gloria llenará al mundo como las aguas cubren la mar. Alabado sea nuestro Dios. En resumen, podríamos decir que el reino de Dios que había venido en Jesús se demostró con poder sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte, la enfermedad y la naturaleza. El rey con mayúscula, es decir, el rey de reyes, ha venido para destruir estas obras del diablo. Y donde viene a reinar, las cadenas del mal quedan rotas y los poderes de las tinieblas tienen que huir. Qué maravilloso es el reino que trae Jesús. Tercer punto en sus bosquejos: el carácter presente y futuro del reino. Dice Marcos 1, 14 y 15 que el reino se inaugura con la venida de Jesús. Este verso claramente indica que el reino ha llegado, es decir, que es presente y que está aquí en la persona de Jesús. El reino ha venido en la persona del Mesías. Cristo y sus discípulos anduvieron predicando el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. En Cristo ese reino de Dios había llegado. Sin embargo, también dice la Escritura que el reino vendrá. Cristo habló de la venida del reino en el futuro. Él enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino. Habló de su segunda venida, cuando su reino vendrá con poder y gloria. A ver, leamos esta escritura en Marcos 10:30, donde dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Capítulo 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Uno más, capítulo 14, versículo 25, dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Así que una pregunta natural que surge al estudioso de este evangelio es: ¿el reino es presente o es futuro? ¿Está aquí o vendrá? Y saben ustedes que hay un famoso teólogo del siglo pasado, Oscar Cullmann. Él es de origen francés, y Oscar Cullmann precisamente estudia a profundidad el tema del reino de Dios, y él llega a una conclusión. Él dice: el reino de Dios es un ya y un todavía no. Así que la frase ya y todavía no significa que el reino de Dios es presente y también es futuro.
ambos. Muchas bendiciones del reino ya las disfrutamos ahora, pero no todas. Hay otras que quedan para un tiempo futuro. Así que el reino de Dios, mis hermanos, es presente, pero el reino de Dios también es futuro. Cuando Cristo vino al mundo hace unos 2000 años atrás aproximadamente, no toda la gente fue sanada o librada de demonios. No todos fueron alimentados. Su ministerio fue el inicio del reino, pero no su manifestación plena. En la persona de Jesús, Dios invadió al mundo, pero la demostración completa de esa victoria será al final de la historia. La Biblia misma dice que no todos fueron sanados, sanó a muchos, pero no todos, no porque Él no hubiera podido, sino precisamente queriendo dejar un mensaje implícito, que su venida traería grandes bendiciones, pero que un montón de bendiciones todavía vendrán en el futuro, al final de la historia. El reino ha venido, pero no en su plenitud. El rey está reinando ahora en las vidas de algunas personas, pero un día reinará sobre toda la tierra. En capítulo 4 y versículo 11 se habla de un misterio. Ahora, no le teman al término misterio. Dice, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Un misterio significa algo que a nosotros nos es difícil de entender, no nos es revelado. Simple y sencillamente Dios no nos ha querido dar todas las respuestas, toda la luz que necesitamos para entender estos misterios. El reino de Dios está presente ahora de una manera encubierta, inesperada, parcial, de manera subversiva. Ay, qué palabra esa subversiva. Sí, porque el reino de Dios está atacando las habitaciones donde el hombre fuerte tiene esclavizado gentes. Así que nosotros, como la manifestación del reino presente en la tierra, nosotros arrebatamos a esas habitaciones donde el hombre fuerte gobierna con mano férrea. El reino ya invadió el mundo, pero de una manera discreta. Ese es el concepto que Jesús nos transmite en las parábolas del capítulo 4. En Marcos capítulo 4 hay 3 parábolas referentes al reino de Dios. Los versículos 1 al 20 se nos habla de la parábola de los 4 terrenos, o la parábola del sembrador, como es más comúnmente conocida. Quiere decir que el reino es rechazable. Cuando alguien oye la palabra del reino, sucede una de 4 cosas. Primero, Satanás se lleva la semilla. Segundo, el calor de la adversidad quema la semilla. Tercero, las espinas ahogan la semilla. O cuarto, la buena semilla cae en buena tierra y lleva fruto. El reino de Dios no viene barriendo con todos los malvados, no viene con irresistible poder como todos esperaban, no viene como golpe de estado, sino como una pequeña semilla. Este es el reino que los hombres pueden rechazar. De 4 personas, solo uno responde con fe. Este es el misterio del reino. ¿Por qué si todos reciben la misma semilla no responden de la misma manera al reino de Dios? 4 terrenos, 3 rechazan, solo uno fructifica la semilla, y eso es un misterio. ¿Cómo es que en una familia que tienen 4 hijos, los 4 fueron criados en la iglesia, con el mismo amor, con la misma leche materna, con el mismo cariño, los mismos cuidados, los mismos frijolitos? Fueron a la escuela dominical con los mismos maestros, y 3 de ellos están perdidos, desanimados, lejos, caídos, y uno está fiel. ¿Quién puede explicar eso? Misterio del reino. En segundo lugar,
La semilla que crece gradualmente. Eso lo miramos en capítulo 4, versículos 26 al 29. El crecimiento del reino es misterioso. El hombre echa semilla, pero no sabe de qué manera logra crecer esta semilla. Ningún agricultor ve cómo su semilla empieza a crecer dentro de la tierra. No lo ve hasta que la plantita sale. Así es el reino de Dios. La semilla tiene poderes ocultos puestos ahí por Dios. Y esos poderes operan de manera silenciosa y secreta. No sabemos cómo funciona todo, pero al final va a haber una gran cosecha producida no por nuestra pericia, sino por el misterioso obrar de Dios. Así es el reino de Dios. Crece en lugares insospechados. Nuestro hermano Jorge tiene una ilustración de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Como en la cárcel Modelo, donde estaban los peores maleantes, delincuentes, donde ya los presos tenían la dirección de la cárcel. Un grupo de hermanos empezaron a orar y otro grupo de hermanos empezaron a visitar la cárcel, regalando flores, cantando himnos, leyendo la escritura. Y esa cárcel de alta seguridad, esa cárcel llena de bandidos, delincuentes, la gente empezó a convertirse a Cristo. Digan si el reino de Dios no es misterioso. Crece de maneras insospechadas en lugares que no creemos. Así es el reino de Dios. Y tenemos la tercera parábola, la semilla de mostaza, capítulo 4, versículos 30 al 34, donde allí aprendemos que el reino de Dios es invencible. Esta parábola ilustra el hecho de que el reino de Dios, que un día será un árbol grande, ya está presente en el mundo como algo pequeño e insignificante. No viene con fuego del cielo, no viene con un terremoto. Se presenta como algo que muchos pasan por alto, pero al fin será algo cuya grandeza llenará toda la tierra. Así como la semilla de mostaza, insignificante, chiquitita, pero cuando crece, se forma un arbusto árbol que es el más grande de los arbustos. Así es el reino de Dios, crece invencible. Tres parábolas que nos hablan del misterio del reino de Dios. Rápidamente hablemos de algunas conclusiones de este tema. En primer lugar, no debemos limitar el reino de Dios a asuntos meramente espirituales. Cristo y los apóstoles ministraban tanto a las necesidades espirituales como físicas. Es decir, andaban predicando la palabra, atendiendo las necesidades espirituales, pero también sanaban los cuerpos, atendiendo las necesidades materiales. No solo había las palabras del reino, sino las obras del reino. No solo le decían a la gente, Dios te ama, ellos mismos demostraban ese amor de manera práctica, visible. El reino de Dios, mis amados hermanos, abarca lo espiritual. Estamos haciendo eso en esta noche. Abarca lo físico, lo material, lo social. El reino de Dios abarca todas las áreas de la vida humana. Todas, sin excepción. Cristo vino precisamente a traer restauración en todas esas áreas. ¿Está interesado Dios en la salud de los niños del barrio? Sí. ¿Está interesado Dios en que los campesinos puedan cultivar mejor sus tierras? Sí. ¿Está interesado Dios en que cuidemos mejor el medio ambiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está interesado Dios en que nos opongamos al racismo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Saben ustedes que hay una
una palabra en el profeta Isaías en el capítulo 58, donde el pueblo de Israel estaba ayunando, estaba buscando a Dios, pero estaba descuidando el amor al prójimo, la ayuda al prójimo, y esta actitud del pueblo de Dios, Dios la rechazaba. Dios no la podía aceptar. Vamos a verlo aquí. Muy bien. En Isaías 58, versículos 1 al 8, el pueblo estaba ayunando. ¿Está bien ayunar o no? Amén, está muy bien. El pueblo buscaba a Dios. ¿Está bien o está mal buscar a Dios? Está bien. Pero el pueblo no ayudaba al prójimo. Y esta ecuación terminaba de esta manera: Dios, adoración rechazada. Ayunaba el pueblo, buscaba a Dios, pero no ayudaba al prójimo, su adoración era rechazada. Isaías 58, versículos 1 al 8. Hay muchas ilustraciones que podríamos mencionar en esta noche, pero vamos a mencionar una que está aquí en sus notas. Un misionero trabajaba en un país del Asia y cerca de donde él tenía su ministerio había un monasterio budista. Y este monasterio budista, él se enteró que empezó a padecer necesidades. Un día de eso, este misionero compró un costal de arroz y se los llevó. Tocó la puerta del monasterio y cuando salió la persona le preguntaron: ¿usted nos quiere evangelizar? Y el misionero dijo: bueno, me gustaría que conozcan a mi Padre Celestial, pero mi propósito es ayudarles con esta donación de arroz. Yo no vengo a evangelizarlos, vengo a ayudarles con su necesidad de alimento. ¿Saben qué pasó? Unos días después, la segunda autoridad del monasterio vino a la casa del misionero para agradecerle formalmente el costal de arroz que les había llevado. Así que pudieron entablar una conversación y ahí surgió una amistad. Y como resultado, este religioso budista se entregó a Cristo. Así que el budista convertido comenzó a compartir su fe y no mucho tiempo después había ganado para Cristo a 3 monjes del monasterio y otros 17 budistas. Un costal de arroz trajo una rica cosecha espiritual. Así que el reino de Dios no significa solamente enfocarse en lo espiritual, también hay que atender las demás áreas de la vida humana. En segundo lugar, no debemos pensar que todas las dimensiones del reino deben ser manifestadas en el reino presente, en el tiempo presente. Hoy está de moda una famosa teología, un famoso evangelio de la prosperidad que te dice: si eres cristiano, no tienes por qué enfermar, por qué sufrir, ni por qué ser pobre, porque todo fue vencido por Cristo en la cruz. Y lo cierto, mis amados hermanos, es que es cierto que nosotros hemos sido bendecidos por la obra de Cristo en la cruz, pero todavía no estamos en la plenitud del reino. Las bendiciones del reino todavía son parciales, son incompletas. Así que cuidado con insistir que todas las bendiciones del reino las tienes tú que disfrutar en esta tierra. La plenitud del reino no ha llegado aún. Por ejemplo,
Cristo compró la sanidad de nuestro cuerpo, según 1 Pedro 2:24, pero todavía gemimos con enfermedades. No quiero que levanten sus manos, pero si yo les preguntara, ¿cuántos sufren de alguna enfermedad en esta noche? Tal vez alguno de ustedes levantara su mano, ¿verdad? Dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida, 1 Juan 3:14, pero todavía enterramos a nuestros hermanos en el cementerio. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si ya hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo es que todavía los cristianos mueren? Y muchos cristianos fieles mueren. La Biblia dice que hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados, pero aún tenemos que orar cada día: perdónanos de nuestros pecados. La Escritura dice que hemos sido redimidos según Efesios 1:7, pero aún esperamos el día de la redención, Efesios 4:30. Es decir, el reino ha tenido su comienzo, pero aún falta su consumación. En palabras del teólogo Oscar Cullmann, hemos recibido el ya, disfrutamos del ya, pero hay un todavía no. Hay bendiciones que están reservadas para el final de los tiempos. No pensemos que vamos a experimentar todo ahora. Y la tercera conclusión, que no debemos limitarnos a esperar la manifestación del reino futuro para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El pueblo de Dios es llamado a ser un reflejo presente del reino venidero. Si Dios lo va a hacer todo, entonces, ¿para qué vamos a estar nosotros esforzándonos? No tenemos que tener esa actitud. Nuestra actitud tiene que ser positiva, proactiva en el reino de Dios. Somos llamados a vivir ahora según los valores del reino. Y los valores del reino significa que el ser humano es de infinito valor, ya no podemos explotar o discriminar a las personas. La grandeza consiste no en ejercer poder, sino en servir. La ley del reino es el amor, el dar es mejor que recibir. En el reino la autonegación toma el lugar de la autopromoción. No vivimos para promocionarnos, vivimos más bien para que considerarnos a todos y hacer que los demás puedan surgir en vez de nosotros. Y el símbolo del reino de Dios es nada más y nada menos que la cruz. No debemos lavarnos las manos de los problemas de este mundo creyendo que Cristo se encargará de eso en su segunda venida. Hay quienes creen que como Cristo va a traer paz, va a traer seguridad a este mundo, pues nosotros no nos toca hacer nada de eso. No debemos tener esa actitud. Todo lo contrario. Si leemos en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58, en el pasaje donde Pablo habla de nuestra esperanza, de la resurrección, mire lo que dice Pablo. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, diligentes, activos, esforzándonos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No debemos esperar la llegada del reino de Dios de brazos cruzados. No debemos ser negligentes, sino valientes, esforzados, proactivos, enfocados, sabiendo que lo que hacemos por el Señor Jesucristo va a permanecer. Quiero leerles esto para terminar. ¿Qué hay en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde los ciegos abren sus ojos y contemplan con asombro la gloria de Dios. El reino de Dios es donde los sordos oyen la voz del Señor y cantan las alabanzas del Rey. El reino de Dios es donde los paralíticos se levantan y saltan de gozo. El reino de Dios
Es donde los cojos se ponen de pie y corren alegres por las sendas de Dios. El reino de Dios es donde los muertos se levantan con vida y dan gloria a Cristo. El reino de Dios es donde los cargados y trabajados hallan descanso. Ese es el reino al cual pertenecemos. Donde los pecadores hallan perdón en los brazos del Padre. Donde los manchados del pecado son emblanquecidos por la sangre del Cordero. Donde los heridos encuentran sanidad y salud, donde los caídos son levantados y restaurados, donde los ofensores son perdonados y el amor cubre multitud de pecados. Ese es el reino al cual pertenecemos. El reino de Dios es donde el blanco y el negro caminan mano a mano, codo a codo. El reino de Dios es donde el rico y el pobre comparten juntos, donde grandes y pequeños se respetan, donde enemigos se perdonan y se abrazan como hermanos. El reino de Dios es donde el amor fluye como un río y donde abunda la paz. Ese es el reino al cual pertenecemos. Y aunque usted se levante cada día y vaya a los periódicos y se asuste e indigne de las noticias terribles de hambre, destrucción, guerra, enfermedades y muerte, sea optimista, tenga fe, espere diligentemente la aparición gloriosa de Cristo, cuyo reino será un reino de justicia, paz y equidad. Y ese reino puede estar muy cerca. Venga tu reino, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa, una esperanza inmarcesible. Sabemos que un día restaurarás por completo a este mundo caído, este mundo lleno de odios, lleno de guerras y de maldad. Sabemos, Señor, que tú no has olvidado a tu creación y un día aparecerás como una luz radiante, enceguecedora. Tu palabra dice que como el rayo que sale en el oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y todo ojo le verá. Esperamos, Señor, ver esa parucía, esa aparición gloriosa, y la esperamos pronto. Amén y amén. Y si usted quiere, dele un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso en esta noche. Muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga.